Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Le agradezco mucho que participe, que nos envíe sus comentarios, sus puntos de vista para debatir entre todos esta tarde. Estamos saliendo por Wow TV, canal digital, y también por Regeneración Plural en el sureste, así como por mis redes. Vamos a entrarle a discutir el tema del proceso para la elección del candidato del frente opositor. El frente terminó de una manera abrupta la precampaña, el proceso por el cual iba a terminar de elegir a su candidato el próximo domingo. Adelantó la difusión de las encuestas con las que elegiría a su candidato y acabó por suspender la consulta con la que también completaría esa elección a través de la participación en la que podrían participar cerca de 2 millones de personas que habían firmado en un principio para impulsar o respaldar a los aspirantes que quisieron inscribirse dentro del proceso. Finalmente, el método que se había anunciado como un método democrático inédito acabó por decidirse por las decisiones de los partidos que tomaron estas decisiones respecto de cambiar la jugada en el último momento y sin tomar en cuenta, discutir o compartirlo con los ciudadanos que habían sido los que desde un principio habían levantado una mano de triunfo por haber podido intervenir en el propio diseño del método de esta propuesta que finalmente se acaba, con un candidato que queda solo después de 14 que se habían inscrito, Xóchitl Gálvez, que el próximo domingo será proclamada en el Ángel la candidata después de que Beatriz Paredes finalmente, creo, por lo menos esa es la impresión que da, después de resistirse a hacer lo que habían hecho los otros, acaba por aceptar que va abajo en las encuestas y declina, después de que, como sabe, el presidente de su partido, Alejandro Moreno, adelanta los resultados que le dan un amplio margen a Xóchitl Gálvez, pero solamente en las encuestas, y eso lleva a la cancelación de lo demás. Vamos a discutir sobre este tema. ¿Por qué? ¿Por qué el frente opositor no cumplió con el método y el proceso que se había dado para elegir a su candidato presidencial? Hay dudas, hay lagunas y sobre todo falta de conocimiento sobre muchas de las razones que llevaron a los dirigentes de los partidos a tomar esta decisión. Me da mucho gusto entrar a discutir este tema con Marco Baños. Muchas gracias, Marco. Marco, como sabe, ex consejero electoral de el entonces Instituto Nacional Electoral, del Instituto Federal Electoral. A ti no te tocó ya el cambio, recuerdo, Marco, pero ahorita me corriges, y que además ha sido parte del comité organizador del proceso del Frente. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarte. Eres un amigo de este programa y en ese sentido, bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas noches y un saludo afectuoso para el auditorio. Para mi tocayo Marco también un gran saludo. Marco Michel, usted también ya lo conoce, es consultor político, pero fue diputado del PRI en varias ocasiones y le podría decir, ya él lo contará más, pero es un hombre que en su trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional, del cual se encuentra alejado, fue cercano al grupo de Beatriz Paredes. Marco, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo. A tus órdenes, José Luis, y mucho gusto en acompañar aquí a mi tocayo Marco Baños. Pues vamos a arrancar entonces, si les parece.
¿Quién empieza? Con un poco de retraso la respuesta, pero de todas maneras vamos para adelante y Marco Baños, arranco contigo y voy directamente con la pregunta: ¿cuáles son las razones para no cumplir con un método que se había presentado en un principio como una experiencia inédita, democrática, para distinguirse en los procesos de elección del candidato de Morena, y que incorporaba a organizaciones civiles y ciudadanos que desde un principio festejaron el que hubiera podido incluso intervenir más allá de la voluntad de los partidos en la definición de las reglas del juego y en el método para elegir al candidato del frente? ¿Qué pasó, Marco? Bueno, empiezo por describir un poco el método que me Creo que parece traes, ahí está. muy, muy importante y que podría servir para, digamos, de alguna manera informar la discusión pública que ha tenido este asunto de la no realización de una parte del método que tiene que ver con la consulta originalmente programada para el domingo 3 de septiembre. Te diría, Pepe, que el Así es. procedimiento, en mi opinión, se cumplió de manera casi completa, porque lo único que faltó en rigor es el tema de la consulta, pero hay un conjunto de reglas que se establecieron desde el principio que exigieron que los aspirantes primero se registraran, lo cual ocurrió ante el comité organizador. De las 33 personas que se acercaron, 13 cumplieron con los requisitos. Después de que entregamos el registro a esas 13 personas, 2 declinaron y posteriormente se aplicó el requisito de las 150,000 firmas. De las 150,000 firmas válidas que se requirió para los aspirantes, solamente hubo 4 personas que cumplieron con ese requisito, que estuvo en la persona de Beatriz Paredes, de Xóchitl Gálvez, de Santiago Krill y de Enrique de la Madrid. Ellos 4 fueron quienes cumplieron con el requisito de las 150,000 firmas. Vino un foro nacional, aplicamos unas encuestas, uno de los 4 en la persona de Enrique de la Madrid no pudieron continuar. Ingresamos a la última etapa, que fueron los 5 foros que se cumplieron con puntualidad todos ellos, y luego se aplicaron las encuestas de carácter nacional, una domiciliaria, otra de tipo telefónico, y el lunes de esta semana, ya con alguna conversación previa que los partidos habían tenido con nosotros, los partidos forman parte del comité organizador, hay que recordar esa cuestión, Pepe, no es nada más el grupo de los 7 ciudadanos que fuimos propuestos por las organizaciones ciudadanas los que estamos ahí, sino también los partidos forman parte del comité organizador. Son 6 representantes de los partidos y 7 ciudadanos. Somos un total de 13 personas, pero los partidos, a través de sus representantes, promovieron la solicitud de que se dieran a conocer los resultados de las encuestas. Ellos dijeron que habían realizado también sus propios sondeos, sus estudios, sus encuestas, y que los números favorecían de manera muy amplia. Ese fue el argumento central que usaron en favor de Xóchitl Gálvez, y que querían ver cuáles eran las mediciones de carácter oficial, cuáles eran los resultados que arrojaban estos estudios de opinión que se hicieron, y el comité aceptó la apertura de las 2 encuestas cuyos resultados nos fueron entregados el miércoles. Ya con los resultados de la encuesta, el PRI hizo una reunión con su comité ejecutivo nacional y con sus dirigencias estatales, y al final tomó la decisión de expresar públicamente su respaldo a la senadora Xóchitl Gálvez. Hay un discurso muy importante de la senadora Beatriz Paredes, que en una parte dice que ella reconoce las diferencias de las encuestas, y la otra cuestión es que acepta la decisión del Partido Revolucionario Institucional de apoyar a Xóchitl Gálvez, y dice también con toda claridad que estará atenta a lo que decida el comité organizador. Es un hecho concreto que el Partido Revolucionario Institucional, el propio PAN y el PRD solicitaron finalmente la no realización de la consulta, debido a que había ya esta situación de una expresión pública de los 3 partidos. Yo tengo una cierta diferencia, mucho más allá, Pepe, lo sabes bien, de que forme parte del comité organizador
con relación al hecho de que se diga que no se cumplió con el procedimiento. El procedimiento se agotó, en mi opinión, salvo el tema de la consulta. Y también quiero decir que en diversos programas de opinión he escuchado el argumento de que había problemas logísticos para poder celebrar la consulta el domingo siguiente y que por eso vinieron los acuerdos políticos. Eso es absolutamente falso, lo digo de manera categórica. La logística, si bien con sus especificidades, con sus problemáticas propias de cada entidad federativa, estaba lista para que se pudieran abrir los 1,101 centros de consulta y las 2,500 mesas de participación que estaban previstas para que 2.3 millones de personas pudieran acudir el próximo día domingo a expresar su voto. Hoy el comité tomó la decisión de no avanzar con la consulta, derivado, insisto, de los acontecimientos que han ocurrido. Incluso hemos visto ya como en redes sociales las dos senadoras, tanto Xóchitl Gálvez como Beatriz Paredes, han tenido una serie de reuniones y han hecho publicaciones en redes sociales que indican que están conformes con las decisiones que se han tomado. Entonces, ese es el punto central. Y bueno, más adelante, si me das oportunidad, Pepe, ahondaré un poco en el tema de las expectativas. Hay nada más nada más hay una precisión contigo, Marco, antes de ir con Marco Michel, y es, a ver, en efecto, lo que estás diciendo es, se cumplió parcialmente, pero no es un dato menor que la consulta valía el 50% junto con las otras dos encuestas que tenían un promedio similar para tomar la decisión sobre quién se había impuesto. Al mismo tiempo dices, pues no había ningún problema en la infraestructura, se podía votar perfectamente, tampoco creo que haya sido un problema de dinero, de escasez de recursos, porque se podría haber dicho, se han dicho argumentos o se ha aducido o se ha querido aducir que fue el temor de que hubiera injerencia de Morena o de los gobiernos estatales en el proceso, sin dar además pruebas y además habiéndose dicho que había habido una depuración del padrón y también se ha dicho que tenía temor el frente opositor de que le reventaran o le boicotearan el proceso con actos de violencia que los hiciera quedar mal. Entonces, ahí el tema Marco, es los argumentos políticos. Fueron decisiones políticas, pero decisiones políticas que no los consultaron ni con el comité organizador ni con los ciudadanos. ¿Es así? No, lo digo también de manera categórica, hubo una deliberación del comité organizador donde estuvimos las 13 personas, y quiero decirte que a mí me correspondió la integración de los comités locales a nivel nacional, así que durante las últimas 2 semanas estuve platicando prácticamente todos los días con todas y cada uno de los integrantes de los comités, particularmente con quienes los coordinan, y pregunté la situación en materia de seguridad. Es un hecho que, dado que se trata de un ejercicio de los partidos de la oposición, pues no se iba a contar con un respaldo en términos de seguridad de los gobiernos de Morena, pero tampoco me hicieron saber los comités locales que percibieran alguna situación de operativos que impidieran la instalación de los centros de consulta. Yo creo que esa parte no corresponde con una narrativa correcta. Lo insisto, tengo los argumentos de parte de cada uno de los 32 coordinadores de los comités locales. Ciertamente en algunos casos hice preguntas específicas de por qué en un determinado lugar no se estaba instalando o no se estaba proponiendo la instalación de un centro de consulta, y ellos fueron enfáticos en decir que en esa zona sí podría haber algunas problemáticas de seguridad. Y luego lo demás, se ha generado una especulación porque hubo algunos audios que circularon en redes sociales donde algunas personas no identificadas, no sé si eso lo hicieron las personas que tienen simpatía con Morena o lo hicieron personas de alguna manera vinculadas al oficialismo, o simplemente son audios que se circularon, pero que en mi opinión no tienen ningún sustento. No tuvimos No te estoy escuchando bien, no sé si se te cerró el micrófono, Marco. No, no lo estamos escuchando.
Marco, Marco, no te estoy escuchando. Creo que traes cerrado el micrófono. Perdón. Marco, ahí estás, perfecto. Sí, no se me escuchó nada, perdón. No, sí, solamente la última parte. A ver, acabamos de perder a Marco, vamos a esperar a que se restablezca la comunicación con él. Voy contigo, Marco Michel. Acabamos de tener ya un primer saque de esta discusión en la que Marco Baños, como parte del comité organizador, dice no había ningún problema logístico, ni tampoco entiendo si escuché bien, porque tenemos algunos problemas en la conexión, focos amarillos o rojos que nos hicieran pensar que pudiera haber peligro de los argumentos que adujo el Frente para tratar de justificar la suspensión de la consulta. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, las razones políticas que llevaron entre el lunes que sale Alejandro Moreno a adelantar la caída de su propia candidata y la suspensión, o el anuncio hoy de la suspensión de la consulta? Bueno, mira, pues escuché con mucha atención y escuchamos con mucha atención lo que nos ha dicho Marco Baños, que forma parte del comité organizador y es sin duda un experto en temas electoral. en materia electoral. Entonces, si efectivamente no había problemas con esa infraestructura para la elección de este domingo, pues siempre quedará ahí la duda de que está planteada, porque fundamentalmente lo que se preguntaba o lo que se pregunta a la ciudadanía es qué pasó con la lista de los lugares donde se iba a hacer la votación. En una de esas le convendría a la comisión darla a conocer, porque aun cuando fuera pasada la decisión, para desterrar este tema de que no había problemas de carácter logístico para llevar a cabo esa elección. Entonces se actualizan otras hipótesis, como por ejemplo la que también la ciudadanía ha planteado, el miedo a que, digamos, militantes de Morena pudieran interferir en la votación esta del día domingo. Pero pues esa también me parece que no se sostiene demasiado, si como se nos dijo en su momento, sí hubo una depuración del padrón, que era el padrón de votantes, ahora sí que entiendo, sacar a aquellas personas que claramente estuvieran en el registro o el padrón de Morena. No sé si fue así, pero así lo entendí. Si no, pues sí persiste esa idea de ese miedo a la intervención del oficialismo en el tema. Y si estas dos cuestiones se hacen a un lado, entonces se actualiza el otro tema, lamentablemente, de que de pronto uno de los partidos que aparentemente hace unos meses había pactado con el PRI, cuando vino la decisión del Estado de México y Coahuila de otorgárselas al PRI, el PRI había dicho que le iba o le otorgaba a cambio al PAN el tomar la decisión de quién fuera su candidato. Y entonces se actualiza esa tercera hipótesis que también se ha manejado, del miedo que tuvo el PAN a que los resultados de esa consulta del día domingo no favorecieran a la candidata que de alguna manera ellos sienten más cerca o más cercana con ellos. Son todas hipótesis, porque en realidad es muy difícil despejar qué efectivamente sucedió. Lo malo de todo esto, yo diría, para mí, es que mancharon o se manchó un proceso que venía muy bien, en un proceso que había llevado muy bien el comité organizador de este ejercicio novedoso, por cierto, pero que lo deja manchado. Y eso ni le ayuda
a quien le favorece en este momento pues las adhesiones de los partidos, y un poco nos deja un sabor de boca a los ciudadanos de que finalmente los partidos sí impusieron sus condiciones a las organizaciones ciudadanas que habíamos planteado de otra manera el ejercicio que se estaba llevando a cabo. A ver, ahí en efecto hay mucha especulación, Marco Baños, pero a ver, recojo tres aspectos técnicos. Y tú, como experto en asuntos electorales, pues sabes el valor que justamente tienen. Uno, por ejemplo, es la localización de las casillas. Si la lista podría llegar a ser difundida para mostrar, digamos, la organización que ya estaba dada, que estaba hecha para el próximo domingo. Llegué a ver algún mensaje incluso de Xóchitl Gálvez que no sabía dónde estaba su casilla para votar. Otro aspecto que me parece importante es si en efecto el padrón estaba depurado, y entonces este miedo de que hubiera una injerencia externa pues es más un argumento, un ardid político para justificar los cambios de planes en la última hora que realmente una zona de riesgo. Y la tercera es, a ver, si las encuestas daban esa ventaja a una de las candidatas, ¿cuál es el problema de ir a la última parte del proceso con la votación el domingo y ahí confirmar o no lo que decían las encuestas? Bueno, me hago cargo primero del tema de la difusión de la ubicación de los centros de consulta y de las mesas de participación. Por supuesto que eso está en la plataforma del Frente Amplio por México. Se colocó desde ayer al mediodía toda la información para que pudieran revisarse los lugares de ubicación de las mesas de votación. Y ese punto le generó a la senadora Xóchitl Gálvez. Yo tuve la oportunidad de platicarlo de manera directa con ella y decía, es que todavía no puedo saber dónde voy a participar. Y entonces ella en una entrevista que concedió el día de ayer por la noche, señaló que se había puesto, y yo creo que con alguna razón, nerviosa porque estaba empezando el miércoles y ella todavía no veía la ubicación, y eso podría generar desaliento y confusión entre los ciudadanos. En esa parte yo creo que Xóchitl Gálvez tenía razón. Yo le expliqué por la razón por la cual no estaba todavía la información visible, que tenía que ver con dos elementos. Primero, la conclusión en la ubicación y en la integración de las mesas por parte de los comités locales había terminado el martes por la noche. Ese es un primer punto que le expliqué con detalle a la senadora. Segundo lugar, le dije, también se está trabajando en la plataforma con la depuración del padrón, pero también voy a explicar ahorita a qué me refiero con la depuración del padrón, porque en rigor con la plataforma lo que estábamos haciendo era agrupando por secciones referidas a los centros de consulta para que la gente pudiera saber con mucha precisión a dónde tenía que ir a votar. Pepe Buendía se buscaba a través de su credencial de elector, y si él se había registrado en la plataforma, entonces la plataforma le decía, a usted le corresponde esta dirección para poder ir a votar. Esa información la colocamos hasta el día de ayer, porque así se fue terminando el ejercicio. Recuerden ustedes que este ejercicio no duró 2 años, sino duró 2 meses, 8 semanas se iban a cumplir al 3 de septiembre. No justifico absolutamente nada a partir del periodo recortado, no quiero sonar a eso. Sin embargo, el calendario nos iba llevando a ir resolviendo paso por paso, tema por tema. Luego, la depuración del registro de participantes, le contesto a mi tocayo Marco Michel y a ti también, Pepe. Claro que se hizo, pero se hizo porque las reglas así se establecieron desde que se emitió la convocatoria. En la convocatoria se decía con toda claridad que tú te tenías que registrar a través de tu clave de lector, que la ingresabas. Después ingresabas fotografías tuyas para tener una prueba de vida de que la persona estaba y que la persona estaba dando su consentimiento para registrarse. Pero ya una vez que ese registro había procedido, aparecía una leyenda que decía, tu registro ha sido ingresado, pero va a ser validado. Algo así decía la plataforma. ¿Qué significaba eso? Que había varios criterios de validación. El primero,
se tenía que cruzar en el servicio en línea que brinda el Instituto Nacional Electoral, como ocurre con los bancos, para saber si los datos que tú ingresaste están correspondiendo con un registro válido, vigente de parte del Instituto Nacional Electoral. Ese servicio lo tiene en línea el INE y la empresa tenía acceso a ese servicio. Segundo lugar, si tú no estabas en el padrón electoral oficial, pues evidentemente o habías presentado una credencial no vigente, pues entonces te daban de baja del registro correspondiente. Segundo punto, se cruzó contra los padrones de militantes de Morena, del PT, del Verde Ecologista y del Movimiento Ciudadano. ¿Por qué de esos 4 partidos? Bueno, porque ellos no forman parte del Frente Amplio por México, pero eso se dijo, estaba claramente en las bases desde que las emitimos el 3 de julio. Entonces, se hizo esa depuración. Y el último punto tuvo que ver con la revisión de las fotografías. Cuando no se alcanzó, por ejemplo, el umbral de las 150,000 en el caso de Silvano y de Mancera, pues es un hecho concreto, y también del exgobernador Cabeza de Vaca, pues es un hecho concreto que no lo lograron porque uno de los elementos tenía que ver con que algunas fotografías no eran reales. Solo para mencionarles un caso que fue, por supuesto, detectado y fueron dados de baja. Lamentable, porque esas prácticas no deberían de estar ocurriendo, y menos en un ejercicio de estas características. Pero haz de cuenta que había 5 claves de elector válidas, y entonces, como no tenían las fotografías, pegaban la misma fotografía en las 5 claves que son válidas. Ahí, evidentemente, el sistema nos detectaba esa situación, y eso nada más indica claramente que la persona no estaba, que se tenían visibles las credenciales del lector, pero la persona no estaba. Entonces, evidentemente, esos casos fueron depurados. Entonces, a mí no me generaba preocupación que hubiese un operativo de Morena con personas registradas en la plataforma que pudieran de alguna manera generar algún sesgo en la votación correspondiente. No fue ese el punto, más bien es el tema específico de los acuerdos que tomaron los partidos políticos y que se tradujeron al hecho concreto de que el PRI levantó la mano en favor de la senadora Xóchitl Gálvez, y de que de alguna manera la senadora Beatriz Paredes, sí, con mucho cuidado, que es una persona que tiene una visión de Estado, que es una mujer de una trayectoria impresionante en la vida pública de nuestro país, pero sí dijo con claridad en el video que ella acataba la decisión del PRI de apoyar a Xóchitl Gálvez, que reconocía las diferencias en las encuestas y que acataría también y estaría conforme con la decisión del comité organizador, cosa que ocurrió el día de hoy, y bajo estos argumentos no se hizo. Ahora, ¿eso traiciona la confianza ciudadana? Pues yo creo que algunas personas sí se desalientan, debo ser objetivo en mi análisis también. Yo creo que algunas personas sí se desalentaron, querían, y además había razón, porque un ejercicio de estas características en rigor estaba abriendo brecha para lo que podrían ser las elecciones primarias en este país, y además generan también una expectativa cierta, me parece, donde los partidos políticos tienen que pensar seriamente en la democratización de su vida interna. Y esos elementos, aunados a muchos otros, generaban la expectativa de construir una figura que primero coordine la construcción del Frente Amplio, pero que durante el proceso electoral, en los momentos que correspondan, va a ser sin duda la candidata a la presidencia de la República. Pero yo te diría, al final de cuentas, el método es virtuoso por una razón, porque más allá de estas discusiones que son muy relevantes y donde obviamente nosotros tenemos que dar todavía una serie de explicaciones para poder informarle a la ciudadanía que creyó en el Frente Amplio por México por qué se concluye de esta manera, yo creo que el hecho concreto es que si el método no se hubiese abierto, eso evidentemente podemos discutirlo y tener diferencias, pero si este método no se hubiese abierto, no sería Xóchitl Gálvez la candidata del Frente Amplio por México. La figura, las aspiraciones de Xóchitl Gálvez se dieron, crecieron, surgieron en el marco del ejercicio del Frente Amplio por México. Claro, también está todo esto que ha ocurrido en las mañaneras, donde López Obrador, pues en esta actitud perversa de querer bajarla
las posibilidades de competir, pues ha generado un efecto boomerang y ha hecho que la figura de la senadora también crezca de manera importante. Pero ella también ha hecho un trabajo muy relevante, pero insisto, antes del ejercicio del Frente Amplio por México, salvo la mejor opinión de ustedes, los partidos no tenían en mente a la senadora Xóchitl Gálvez. Ellos tenían en mente, en el caso del PAN, al diputado Santiago Krill, que es un hombre muy respetable también, en mi opinión, y por supuesto en el caso del PRI, en el caso de la persona de la senadora Beatriz Paredes o de Enrique de la Madrid, pudieron haber sido las cartas con las que jugaron. El PRD fue muy claro en Silvano Aureoles y en Mancera, pero yo creo que el método sí tiene el mérito de haber arropado las posibilidades de una candidatura que en mi opinión sí tiene. Creo que se nos fue otra vez Marco, pero... Ahí está. Yo creo que es interesante sí, el punto sí, donde se acaba de cortar, Marco, y a ver, me parece muy interesante sí, el que en efecto el método permitió pues que una candidata como un aspirante como Beatriz Paredes, pues digamos, haya dado la sorpresa porque no estaba en el foco antes de que empezara este proceso. Sin embargo, al final, habiendo ya hecho una buena carrera y llegando a la parte de conclusión del proceso, tú que conoces al PRI y además la conoces a ella, hay declaraciones que yo no puedo dejar de traer a la mesa, como la que escuché el fin de semana anterior en el último foro, donde hace una crítica fuerte y reclamos a lo que ella llama el patriarcado. No sé si el patriarcado lo estaba relacionando con las dirigencias de sus propios partidos, a las que consideraba, en este caso al patriarcado, como un obstáculo dentro de la propia carrera. Luego que su propio líder, el propio presidente de su partido, sin avisarle, porque notoriamente ya no sabía que Alejandro Moreno iba a dar la declaración sobre la distancia tan enorme que había en las encuestas, que además no eran las encuestas oficiales, eran las encuestas de él, del propio partido, porque hasta donde entiendo, ya me corregirá ahorita Marco, las encuestas del propio comité organizador se iban a poder tener los datos hasta el miércoles en la noche o el jueves, hoy, y no el lunes cuando lo dio Alejandro Moreno. Y luego finalmente está el discurso que ya citó Marco de la intervención de Beatriz diciendo, pues no me favorecen las encuestas, pero si alguien no se ve contento, desde luego, y además se ve como después de una lucha donde resistió y aguantó mucho, fue ella hasta que finalmente lo aceptó. ¿Cómo lo lees tú? ¿Cómo lees a Beatriz? a ver, mira, yo primero quisiera decir un poco por lo que ha dicho Marco, que con todo lo que se ha dicho, el método que se llevó a cabo y el trabajo que ha llevado el comité, la comisión de organización, pues ha sido impecable. No, ahí no hay ninguna duda. Él nos ha desterrado que no estuvieran preparados, que era una de las cuestiones que estaban ahí en la discusión. Sí estaban preparados, nos ha dicho Marco Baños, y se había hecho una depuración lo más cuidadoso posible de que no hubiera militantes de los partidos de los partidos que no estaban participando en el frente. Bueno, con eso nos destierran dos de las grandes incógnitas o planteamientos que se han hecho a la ciudadanía, y es bueno que lo haya repetido Marco, y yo creo en que es correcto lo que él está diciendo. Entonces, solamente queda el tema de los partidos. Es decir, ¿qué pasó con los acuerdos de los partidos? Independientemente que acepto también el argumento que Marco ponía ahí al final, de que en el camino surgió la candidatura de Xóchitl Gálvez, en el camino porque ella no se presentó al inicio de aquel foro que hizo Frente Cívico y que convocó más o menos a las figuras que después se registraron. La única que no se había presentado era Xóchitl Gálvez, porque ella seguía insistiendo en manejarse como candidata a la Ciudad de México. Bueno, dicho eso, que sí surge en este ejercicio surge esa figura, y yo no voy a discutir
en los términos de que es una figura importante para hacer frente o para llevar a cabo el frente, ser candidato del Frente Amplio por México. Eso no es la discusión. La discusión es que sí pudimos haber ayudado a que eso no se manchara, a que ese proceso terminara. Y lo digo porque que despejáramos toda duda de un acuerdo cupular. Y aquí estamos hablando de esa declaración que dio Beatriz en el último foro. Efectivamente, se estaba refiriendo al patriarcalismo que existe en los partidos políticos. Y cuando estaba diciendo, sí, las mujeres estamos tratando de buscar una nueva forma de hacer política. Y eso es lo que está manchado. Ese es el problema de lo que estamos discutiendo aquí, independientemente de cuál es la posición que Beatriz tendrá una posición muy respetable como experiencia política que tiene y demás, como una persona que creo que ha vivido muchas veces acontecimientos políticos de esta naturaleza. Yo creo que no es el tema discutir si la personalidad de Beatriz ayuda o no en este momento el proceso. Aquí lo que está en tela de juicio es la actitud de los partidos políticos que finalmente, de alguna forma, si lo otro no explica, lo que ya aclaró Marco Baños, que el proceso estaba bien, que estaba listo para hacerse, no se explica por qué los partidos pidieron que se publicaran esas encuestas que tenían que publicarse hasta el domingo que terminara todo el ejercicio. No se explica más que por un hecho, acuerdo de los partidos. Y otra vez el patriarcado de que se hablaba ese domingo en la reunión. Así lo veo yo y lo estoy viendo como analista político, no como miembro de partido ni como simpatizante de nadie. O sea, me parece que el ejercicio mismo en el que creímos buena parte de quienes participamos en empujar este ejercicio no terminó en los términos que debería de haber terminado para tener la proyección que queremos. Ahora, ¿se salvará con el tiempo? Bueno, probablemente, pero de momento tenemos ya una mancha en este proceso. Pues Marco, casi todas las críticas se han dirigido a Alejandro Moreno, que es el que salió a hacer estas declaraciones que al menos parecen una presión franca para bajar a Beatriz de la contienda. Sin embargo, pues no puede uno pensar que solamente es Alejandro Moreno cuando se trata de otros dos partidos, PAN y PRD. Y ahí la pregunta que no debieron de haber permitido, no debieron de haberlo permitido. Podían haber salido en efecto y criticarlo, rechazar la postura de Alejandro Moreno, o simplemente decir, bueno, aunque exista esa diferencia, vamos a las urnas porque es el 50% de la votación y nada impide llegar a ellas. Pero la pregunta contigo, Marco Baños, es, a ver, en las reuniones del comité donde estaban los partidos, ¿hay alguna objeción del PAN o del PRD contra suspender la consulta, o se hicieron eco o aceptaron que la revelación que había hecho Alejandro Moreno ya era suficiente como para que fuera innecesaria, como han tratado de argumentar? No llegamos porque ya no se necesita. No, a ver, la solicitud para suspender la consulta fue presentada por los tres partidos en el mismo sentido. Y obviamente no hay ninguna objeción ni de PRD ni del PAN. Yo creo que igual, más allá de lo que yo coincido con lo que está señalando mi tocayo Marco Michel, yo creo que también hay que agregar un elemento, y es el asunto de las mediciones políticas que los propios partidos van realizando. Yo lo único que diría sería, ok, hubo un acuerdo de los propios partidos políticos para no avanzar en el último tramo de lo que hubiera sido, en este caso, la consulta del día 3. Y coincido plenamente contigo, Pepe, y con mi tocayo y a otras voces que han dicho que hubiera sido 1000 veces mejor tener la consulta
De hecho, las dos senadoras pidieron públicamente que la consulta se llevara a cabo. Xóchitl fue muy enfática en ese punto y yo creo que la reacción de ella cuando dijo es que no encuentro mi ubicación de mesa para poder participar, pues ella tenía la preocupación de que todo estuviera bien y de que la gente estuviera suficientemente informada. Lo mismo ocurrió con la senadora Beatriz Paredes, que tenía también una preocupación genuina de que Claro. saliera bien la coordinación de la consulta del día 3. Pero en el caso concreto de los partidos, pues ellos hicieron una serie de acuerdos distintos que al final terminan arropando una candidatura que, insisto, no estaba en el reflector, en los propósitos y en los planes inmediatos de los tres partidos políticos. Y además ustedes dense cuenta de cómo se fueron dando las cosas. Primero hay una declinación de una persona con una carrera reconocida que forma parte de las filas del Partido Acción Nacional, que tenía aspiraciones genuinas, legítimas para ser presidente, el caso de Santiago Krill, pero que se dio cuenta, él mismo lo dijo, creo que es un tema de una gran civilidad política, como fue el reconocimiento de que no se le pareció a Enrique de la Madrid, pero yo creo que Santiago se da cuenta de que no puede avanzar y él declina, pero ese factor evidentemente estaba encaminado a que en el tema consulta y en el tema de encuestas que se iban a aplicar después, pues evidentemente hubiera una puntuación mayor en favor de la senadora Xóchitl Gálvez. Yo creo que en ese tema es claro el punto, pero vamos dándonos cuenta cómo al final de cuentas este procedimiento que es virtuoso necesita todavía consolidarse, necesita cuajar, porque al final estuvo también a expensas de estos acuerdos que tomaron los partidos políticos. Yo creo que en ese punto no hay mucho que argumentar, aunque a mí me parece que aún y con eso, el resultado final es que el acuerdo de los partidos no transitó sobre una figura de los propios partidos. Si bien Xóchitl tiene una trayectoria con el apoyo del PAN para tener digamos, e incluso del PRD para ocupar algunas de las posiciones de elección popular que ha tenido, pues es un hecho concreto que la señora tiene una trayectoria y que no la lleva a ser militante de ninguna de los tres partidos y por tanto los partidos tuvieron que hacer un acuerdo, sí, un acuerdo popular, puedo aceptar esa parte, pero la tuvieron que hacer en torno de una candidatura que ellos no tenían en el radar. Esa parte creo que sí es el impulso ciudadano y que me parece no solamente se refleja en el hecho de la consulta como estaba prevista, sino que tuvo varios esquemas de participación a lo largo del procedimiento. O sea que más, digamos, yo concluiría, se cumplió una parte, casi diríamos el 50-50, o sea, un ejercicio que no terminó, que pudo haber terminado al 100, pues no se cumplió por el acuerdo de los partidos y, bueno, a ver, pero entre otras a cosas, ver, la ahí principal Marco, dañada es la Marco, candidata. Marco, ahí, yo creo que ese es el punto y no puedo dejar entonces de preguntarte tu valoración política. El acuerdo de los partidos para no llegar al final, una de dos, o se debe a que temieron a que pudiera haber una mayor sorpresa de Beatriz el domingo en las urnas, o que pudiera no tener un resultado rotundo la propia Xóchitl Gálvez si se produjera un resultado muy cerrado que arrojara incluso dudas sobre el ganador, porque no es fácil ponderar el 50-50 de dos encuestas y luego la consulta. Habida cuenta además de que, si recordamos, la primera encuesta que se levantó, la distancia era muchísimo menor entre Gálvez y Paredes, a la que Sobre todo en la encuesta, entiendo que sobre todo en la encuesta de hogares, es así, ¿verdad? Exactamente. Pero entonces, sí. ¿Cuál de estos dos escenarios, Marco, para ti? Pues mira, es muy difícil de plantear que si tienes una circunstancia de esta naturaleza, sería muy difícil pensar. Por un lado, sí, el PAN podía sentir que, pues que había crecido, porque lo curioso es que Beatriz vino creciendo, o sea, si vemos en el tema, vino creciendo, pues también gracias a su desempeño en los foros, en fin.
yo creo que fue un ejercicio donde también ella creció y le dio vitalidad al PRI, por cierto, le dio una mayor oxigenación al PRI. Entonces, pues, pero si al final terminas un poco, bueno, no lo hago porque no vaya a ser que se rompe el acuerdo y si ahorita ya el PAN ya se inclinó por Xochitl, porque eso era lo que estaba sucediendo. Al bajarse Krill, pues ya se inclinaba claramente Por por Xochitl. Xochitl. Y luego el PRD también fue y entregó se entregó con Xochitl. Entonces, volvemos ahí. Yo creo que no respetaron los partidos el proceso. Eso es lo que yo quiero señalar. O sea, con toda claridad. Y evidentemente, bueno, pues ahí había acuerdos o hay acuerdos, llamemos inconfesables, que nunca sabremos, porque pues no hemos estado en ese acuerdo, ¿verdad? Marco, voy a la recta final, se nos está acabando el tiempo y además yo sé que tú tienes que meterte a otra reunión a las 8, pero querías decir algo, yo te interrumpí. No, yo creo que mi tocayo Marco Michel lo sintetiza de manera adecuada. Yo agregaría que estos procedimientos todavía necesitan asentarse. Creo que le pueden dar mucha vitalidad a la democracia mexicana. Creo que sí pueden impulsar condiciones para la democratización interna de los partidos. Y yo insisto en que, digamos, el procedimiento tiene méritos. Yo también hubiera preferido concluir con el ejercicio de la consulta porque sí había condiciones para tenerla, no había esos problemas logísticos sobre los que se ha especulado, pero los partidos también tienen que irse acostumbrando a que los procedimientos tienen que ser más democráticos. Ahorita Morena es un aparato demasiado pesado, pero pues tarde que temprano le va a ocurrir exactamente lo mismo. Y yo creo que en el caso del PAN, del PRI, del PRD, pues comían ansias con los temas, algunas disputas por el tema de las firmas de Silvano de Mancera, y luego después, pues en plenos foros van y no es que yo esté en desacuerdo con ese punto, pero debieron haber esperado, en mi opinión, los tiempos procesales para decantarse en favor de una de las aspirantes. Entonces, yo creo que las condiciones se fueron dando de esa manera y el PRI al final pues tuvo que, o ejerció su voto, vamos a decirlo de esa manera. No conozco la dinámica interna del PRI, yo no he formado parte nunca de ningún partido, pero a mí me parece que el PRI es un partido muy vertical, que toma sus decisiones y que de alguna manera eso influyó en este punto. Y bueno, pues nos vamos a quedar con esa cuestión donde hay gente que acepta que pues al final de cuentas, aun y cuando es un acuerdo partidario que suple a la consulta, pues es un hecho concreto que se hace en torno de una candidatura que no es de un personaje de los partidos. Pero bueno, evidentemente, en términos democráticos, en términos de Oye, una... y una duda con la que... Oye, Marco, y una duda... Perdón, Pepe, no te escuché. Marco Baños, perdón, una duda con la que yo no me quiero quedar, y es, ¿ha recibido quejas, protestas, comentarios, opiniones, o de qué manera se han manifestado las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el diseño de este método? Porque hasta donde yo entiendo no fueron consultadas, ¿o sí? No, las organizaciones ciudadanas como tales no, pero entiendo que están apoyando, porque de hecho están convocando a un evento importante el domingo, donde se le va a entregar la constancia a la senadora Xochitl Gálvez. Sí hubo en el ámbito de las entidades federativas personas que pidieron que se hiciera la consulta, también hay que decirlo con claridad. Esa parte, pues, no es prudente ocultar esos datos. En los estados había mucha gente que quería también la consulta. Las organizaciones ciudadanas han dicho que les hubiera gustado también tener la consulta, pero que están de acuerdo con la candidatura que al final se va a construir, porque tiene que ver con la persona que resulta más competitiva y con mejores condiciones en el proceso que sigue. Pues ahí está Marco Baños, te agradezco muchísimo, ex consejero electoral, integrante del comité organizador del proceso del frente opositor. De verdad, muchas gracias por tu participación y por el esfuerzo de estar aquí con nosotros después de unas semanas que han sido para ti tan pesadas. Al contrario, Pepe, te quiero ofrecer una disculpa, me voy a tener que ir. Tocayo, perdóname que no te escucho en los últimos minutos, pero me tengo que ir a un tema de trabajo y estoy muy agradecido con haber
podido compartir con ustedes estas reflexiones. Que tengan una gran tarde y evidentemente un saludo respetuoso al auditorio. Igualmente, Marco. Saludos. Al contrario, los agradecimos, somos nosotros. Muchas gracias, Marco. Buena suerte. Hasta Marco, luego. Michelle, voy a cerrar contigo. Y no puedo dejar sobre la mesa una contradicción que yo sé que a ti también te preocupa, y es este proceso en el que se había presentado, incluso presumido, el papel de las organizaciones sociales, civiles, en el diseño de la estrategia, incluso haber logrado que pudieran inscribirse cualquier candidato, lo que abrió la puerta a Xóchitl Gálvez, incluso sobre las preferencias de las cúpulas. Al final aceptan que no haya una consulta y el domingo, dice Marco, seguramente van a proclamar ahí a Beatriz Paredes. ¿Qué te parece? A Xóchitl. Perdóname, Bueno, a Xóchitl, perdóname. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, o sea, ciertamente que el resultado de este proceso, eh, pues al final, si llegamos a la idea de que es la candidata más competitiva, quien resultó ser de este proceso, bueno, yo creo que eso es un logro del frente, digamos. Pero también, y de las propias organizaciones de la sociedad civil. Pero yo vuelvo a insistir, el problema es pensando hacia adelante. Ahora, ¿cómo vamos a ir a las 9 estados donde se elige y a los distritos, a los 300 distritos en donde va a haber elección y la elección de senadores, etcétera? Una idea que se ha hablado es que debería de replicarse esto justamente para quitarle a los partidos políticos sus decisiones patriarcales. Pero ya estamos viendo, si empezamos con el mal este proceso, por eso digo que está manchado, pues los espacios de oportunidad que va a tener la sociedad civil y la propia idea de hacer, replicar esto para los distintos procesos de selección de candidatos, pues van a estar dominados por los partidos. O sea, nuevamente, los partidos al final llegaron a su acuerdo, bien que mal, llegaron al acuerdo de inicio. Y bueno, afortunadamente, como dice Marco Baños, pues se logró que por lo menos la candidata que resultó pues fuera pues una candidata más atípica, no necesariamente la militante tradicional de un partido, aunque es cierto pues que ella ha venido, bueno, participó en un gobierno encabezado por el PAN, evidentemente también hoy es senadora por el PAN, fue jefa delegacional también por el PAN. Bueno, por eso el PAN también se siente a gusto, ¿no? Yo lo entiendo. Aunque ella sí, pues va a depender mucho de ella la actitud que tenga hacia adelante, pues con los otros partidos y con las figuras pues que acompañaron este proceso, sobre todo para ver si forma lo que se ve adelante, un verdadero gobierno de coalición, que es lo que necesitamos en el país. Por eso yo creo que lo ha dicho bien Beatriz, o sea, yo voy a apoyar en la medida en que se cumpla esa idea de la reforma del Estado con un gobierno de coalición y se cumpla con un programa para este país, que eso es lo importante, más que ya, una vez que se tiene la figura, más que la figura, pues es el programa sobre el cual hay que transformar el país. Pues ahí está, Marco, una candidata que no es militante del PAN, pero que el PAN siempre la ha sentido suya, pues ahí están todos los cargos de representación que ha tenido y que no altera el pacto original, aquel pacto público, se puede leer en sus declaraciones, de a quién le tocaba qué a la hora de inscribir al candidato presidencial. Y pues muchos dirán, Marco, también, pues que los partidos tampoco pueden, si tienen el poder de su firma para firmar las boletas de inscripción de los candidatos a elección popular, iban a regalar las candidaturas a nadie.
Y eso es lo que quizá estamos viendo y lo que podemos seguir viendo. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué más va pasando con esto. Y yo por lo pronto te agradezco muchísimo, Marco Antonio Michel, que ha estado con nosotros como siempre. Te agradezco muchísimo tu participación, analista político, exdiputado del PRI y pues amigo de este programa. Muchas gracias, mi querido Marco. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, José Luis, y a tu auditorio. A todos y sobre todo, como acaba de decir Marco, a ustedes que hayan estado y participado. Tuvimos mucha actividad hoy de participación y les agradezco mucho que se hayan sumado a esta conversación. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves acá en Conversando con Buen Día. Salimos a través de WOW TV, canal digital, y de Regeneración Plural en el sureste, así como por mis redes. Muchas gracias, como siempre, a Potemkin y a todos los que nos enviaron comentarios y participaron en este encuentro. Muchas gracias. Nos vemos y gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa, el que nos permite salir todos los martes y jueves y conectar y hacer más amplia esta conversación, que si nos ayuda suscribiéndose a mi canal de YouTube, podemos hacerla todavía más grande y lograr tener un mayor impacto. Que tengan un muy buen fin de semana, pásenlo muy bien, hasta luego, adiós. Hasta luego.